Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros nacimos en este mundo, nacimos pecadores. La única persona que no nació pecadora es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba contaminado con sangre o carne, ya que el nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento virginal concebido por el Espíritu Santo. No estaba involucrado un hombre y una mujer en el nacimiento de Jesucristo. Por eso Jesús no nació contaminado por el pecado. Y por eso era necesaria el nacimiento virginal de Jesús. Ahora, la palabra del Señor dice que por causa de un hombre, todos nosotros nos volvimos pecadores. Todos nosotros nacimos bajo pecado. El pecado trajo consigo la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La palabra todos involucra a aquellas personas que están viviendo códigos de conducta elevados sobre esta sociedad. No es el hecho de hacer cosas que no están bien que te coloca en esta posición. El hecho de hacer las cosas que nosotros hacemos sobre este planeta es el resultado de lo que nosotros somos verdaderamente. El pecado trajo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿a qué se refiere esta muerte? Ya que los hombres continúan viviendo y caminando sobre este mundo, la muerte aquí se refiere a la muerte espiritual. Y esta muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Ahora, esto nos hace a nosotros pecadores, separados y muertos, separados de Dios. Hubo una imputación de pecado. Adán nos imputó el pecado a nosotros y nos volvimos pecadores. Esa es la realidad. El pecado de Adán trajo consigo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De Adán a nosotros. Así, dice la Biblia, reinó la muerte. Cuando se introdujo el pecado en el mundo y cuando Adán nos imputó su pecado a toda la raza humana, nos convertimos todos en pecadores y así la muerte reinó en nuestros miembros. Romanos capítulo 5, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo está diciendo esto para que nosotros podamos entender en la posición en la cual nosotros estábamos y en la posición en la cual nosotros podemos estar. Adán es la figura del que había de venir. Jesús es la personificación de Adán. Es decir, que todo lo que Adán representó para la raza humana, también Jesús representa de la misma manera a todos aquellos los cuales creemos en Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué tuvimos de Adán? Tuvimos muerte. De Adán heredamos la muerte. Nos imputó la muerte, nos trajo con el pecado la muerte. Pero con Jesús, Adán es figura del que había de venir, y el que había de venir es Jesús, es la persona. Con Jesús viene la vida. Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo estábamos muertos? Cuando no creíamos en Jesús. Cuando estábamos en Adán, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La posición de estar en Adán nos llevó a nosotros a cometer delitos y pecados. Todas aquellas cosas negativas que nosotros hemos cometido en la vida ha sido el resultado de lo que nosotros somos espiritualmente en Adán. Segundo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Naturalmente, nosotros hacíamos las cosas del mundo porque éramos pecadores y estábamos muertos, separados de Dios. La vida de Dios no estaba en nosotros. Aquí dice: conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde opera el enemigo? En los hijos de desobediencia. No es el hecho de que tú seas rebelde, no es el hecho de que tú estés viviendo una vida pecaminosa. Se trata de la posición en la cual el hombre está sin Cristo. El espíritu que ahora opera está trabajando en estas personas. Está trabajando en el que todavía se mantiene en incredulidad, que todavía no ha conocido al Señor Jesucristo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No podíamos hacer otra cosa más que pecar. Nuestra naturaleza pecaminosa nos conducía a hacer las cosas del mundo, el pecado. ¿Por qué? Porque la muerte estaba operando en nosotros. La muerte estaba reinando en nosotros, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, y esto es importante que nosotros entendamos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Se trata del amor de Dios. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos en el viejo hombre, estamos muertos en Adán. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Nos dio la vida de Jesús. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El estar en Cristo Jesús nos coloca en una posición donde podemos servir a Dios, donde podemos agradar a nuestro Padre Celestial. Nos coloca en una posición de justicia. Amén. Estamos en una posición en Cristo Jesús donde podemos hacer buenas obras. Antes, en la muerte, no podíamos hacer nada más que delitos y pecados. Pero ahora, contrario a lo que éramos antes, ahora nosotros podemos obrar en el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su amado Hijo en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice en primera de Pedro, que fuimos comprados por precio de la sangre de Cristo Jesús. Verso 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos recibido ahora de Cristo Jesús la vida, hemos sido rescatados. Ahora la vida está operando en nosotros. Ahora la vida está obrando en mí, en mi ser. Gloria al Señor. La vida de Dios está obrando en ti. Dios quiere que camines en vida, en novedad de vida. Dios quiere que camines en la bendición. Ahora ya no estamos en la maldición. Ahora estamos en Cristo Jesús. Antes estábamos en Adán y el pecado gobernaba en nosotros. La muerte reinaba en nosotros. La vida de Dios está gobernando en cada uno de nosotros. Amén. Esto es grandioso. De esta manera Dios resuelve el problema del ser humano, dándonos vida. Y la vida, no cualquier vida, sino la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo está obrando en ti de una manera sobrenatural. Amén. Dios te bendiga.